Amén. ¿Se escucha? ¿Bien? Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces nuestro estudio bíblico el día de hoy. Solo unas palabras de introducción, debido a que es un formato nuevo, en el cual nos vamos a adaptar por un tiempo, por la necesidad que hay de comenzar ya con nuestros estudios y poder agregar a lo que es la enseñanza de la iglesia una instancia más. Yo creo, hermanos, que hemos sido bendecidos por la enseñanza dominical, ciertamente, también por la exposición del Evangelio, pero es necesario poder abrir un espacio más para la enseñanza en el cual podamos estudiar con más profundidad ciertos aspectos que son necesarios para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento también espiritual. Así es que vamos a orar brevemente al Señor para pedirle su guía y dirección en esta oportunidad. Oremos. Padre nuestro, le agradecemos, Señor, una vez más el poder orar junto a nuestros hermanos. Gracias porque te ha movido nuestro corazón, nuestros corazones a poder estar aquí juntos, unánimes, orar y clamar por su gracia en nuestra iglesia, en nuestras vidas, orar por otros, pedir por nuestras necesidades. Usted alienta y anima nuestros corazones, Señor. Se lo agradecemos. Ahora guíenos en este tiempo que es de estudio de su palabra y que podamos, Señor, llevar adelante este estudio y que sea de alimento para nuestros corazones. Se lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con una serie de estudios que van a hablar o van a enseñarnos acerca de lo que es una iglesia bíblica. Vamos a comenzar con estos estudios en los días miércoles. No van a ser muchas lecciones, creo yo, 7 u 8 por ahí, 7 u 8 lecciones que vamos a tener acerca de lo que es la iglesia local. Esto es, creo yo, pertinente, pues hay muchas visitas, muchos hermanos que nos preguntan acerca de nuestras prácticas, de cuáles son los fundamentos que guían algunas de nuestras formas como Iglesia Bautista Reformada, y también obviamente muchas de ellas son muy distintas de lo que se ve hoy día en las congregaciones normales y que necesitan quizás mayor clarificación, y también creo que será de mucho beneficio para nuestros hermanos que ya son más antiguos, pues al recordar un poco los principios bíblicos seremos bendecidos, reafirmaremos nuestra fe. Quiero partir diciendo entonces que la iglesia local es central y única en los propósitos de Dios. Si hubiera algo que yo quisiera que quedara de esta exposición bíblica, de este estudio, es que la iglesia local es central y única en los propósitos de Dios. ¿A qué me refiero con que es central? Es que juega un papel importante o focal, podríamos decir, es el foco de la realización de los propósitos de Dios en esta tierra, para su pueblo. Y es única en el sentido de que es especial. La iglesia es una entidad única en su tipo, podríamos decir, y no tiene posibilidad de ser reemplazada en diseño divino. Y en esta serie, hermanos, veremos estudios acerca del fundamento de la iglesia local, su propósito y muchas de las características que son parte de la vida de la iglesia. Veremos también algunos énfasis distintos, ¿cierto?, o característicos de la iglesia bautista reformada. Iremos viendo y analizando lo que es una iglesia bíblica, y en paralelo, cuando toquemos un tema, probablemente hablaremos de lo que es el foco o el énfasis de la iglesia bautista reformada en este aspecto.
Para comenzar, toda enseñanza de las Escrituras y también incluyendo lo que es la iglesia local, se basa en un principio que es llamado la suficiencia de las Escrituras. Yo sé que muchos lo han escuchado. ¿Qué es la suficiencia de las Escrituras? Es que queremos decir que la palabra de Dios proporciona todo lo que necesitamos saber para ser salvos, para ser santificados, y también se expande a cómo Dios nos enseña a adorar, organizar y operar la iglesia. Lo vuelvo a repetir para que tengamos una idea clara de lo que es la suficiencia de las Escrituras. Este concepto, hermano, que está también en las confesiones reformadas y que la gran mayoría de los cristianos ortodoxos están de acuerdo, nos dice que la palabra de Dios nos dice todo lo que necesitamos saber para ser salvos, santificados y también en lo que se refiere a las iglesias locales. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos expresa en cierta forma o nos resume lo que es la suficiencia de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. La Escritura, entonces, nos debe enseñar, o nos muestra más bien, todo lo que necesitamos para nuestra santificación, para ser salvos y para operar y organizar la iglesia local. Ese principio de la suficiencia de las Escrituras lo vamos a buscar entonces en el tema que nos convoca hoy, que es la iglesia local. ¿Cómo vamos a aplicar lo que es la suficiencia de las Escrituras para buscar principios, para buscar ordenanzas que nos lleven a ordenar lo que es la iglesia local o a tener un entendimiento adecuado de lo que es la iglesia local? Déjeme enumerarle 4 aplicaciones que tiene la suficiencia de las Escrituras en relación a la iglesia local y en general para cualquier interpretación que queramos ir a las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras entonces toma forma en 4 aspectos. Primero, en que debemos buscar mandamientos directos en las Escrituras. ¿Cómo podemos saber cómo operar como iglesia? Bueno, debemos buscar mandamientos directos que nos digan qué es la iglesia local o qué es la iglesia. En este aspecto me gustaría que vayamos a Lucas, en el capítulo 22. Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 19. Lucas, capítulo 22, versículo 19, nos dice así: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. ¿Qué vemos ahí? Vemos un mandamiento directo del Señor hacia la iglesia en que debía llevar adelante la cena del Señor, ¿cierto? Es un mandamiento directo. Primera de Corintios, capítulo 16, nos da otro ejemplo de lo mismo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, nos dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vemos entonces que la suficiencia de las Escrituras es llevado a la práctica en el entendimiento de mandamientos directos acerca de la iglesia. Por eso cuando hablamos de la ofrenda, por ejemplo, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros aquí en la ofrenda, lo hacemos dentro del servicio, dentro de la liturgia, porque vemos claramente que es un mandamiento del Señor el recoger las ofrendas el primer día de la semana. Es parte de la adoración. Hacemos la cena del Señor porque es un mandamiento directo del Señor. Hacemos bautismo porque es un mandamiento directo del Señor.
Esa es una forma de buscar aquellos principios y parámetros que van a regir nuestra iglesia local o nuestras prácticas. Hay un segundo entendimiento de lo que es la suficiencia de las Escrituras y a través del cual podemos ir y entender cómo es la iglesia local. Ese segundo principio es a través del patrón o ejemplo de la iglesia neotestamentaria. Hay cosas que no están dichas directamente en la Biblia. No hay mandamiento, por ejemplo, para hacer una reunión de oración. Por ejemplo, la Biblia nos dice hay que hacer una reunión de oración. ¿Pero por qué hacemos una reunión de oración? Porque vemos claramente que en las Escrituras hay un patrón, hay un ejemplo que fue dejado para nosotros. Y la Biblia nos muestra claramente que el apóstol Pablo sabía que lo que él estaba haciendo era dejar un patrón para que la iglesia lo siguiera. Esto se encuentra en Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice así: hermanos, el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, dice: sed imitadores de mí. El griego original dice, es la palabra mímica, es hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Hermanos, dice, sed imitadores de mí, ser imitadores, ser mimos, ¿cierto? Si uno lo quiere ver desde ese punto de vista, de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En el mismo Filipenses capítulo 4, versículo 9 nos dice: lo que aprendisteis de mí y recibisteis y oísteis y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo, el apóstol Pablo, claramente sabía que lo que él le estaba pasando, las experiencias, la forma en que él estaba organizando la iglesia, la forma en que él les estaba conduciendo, iba a ser un parámetro, un patrón para la iglesia neotestamentaria. Y por último, 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículos 1 y 2, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Se entiende, hermanos? Que la forma de encontrar las cosas que debemos hacer como iglesia local, primero es pasar por la suficiencia de las Escrituras, pero eso se lleva a la práctica, primero en mandamientos directos que buscamos. En segundo lugar, como patrón o ejemplo de la iglesia primitiva. Pero hay un tercer también principio en el cual podemos sujetarnos para ir a buscar aquellas cosas que la iglesia local debe hacer. Y ese tercer principio es a través de legítimas deducciones, ¿ya? Y quiero que me acompañen para explicar este principio en 1 Corintios capítulo 5, versículo 12. En contexto, 1 Corintios capítulo 5 nos habla de un caso de inmoralidad que no ha sido juzgado por la iglesia. Entonces el apóstol Pablo está de cierta forma recriminando a la iglesia porque no ha hecho lo que debido, que es disciplinar. Entonces, si leemos 1 Corintios en el capítulo 5, en el versículo 12, el apóstol les dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y aquí viene la legítima deducción. ¿Quiénes son los que están fuera y quiénes son los que están dentro? ¿Qué deducción tenemos que sacar de ahí? Que había una membresía conocida de personas que eran parte de la iglesia local. Por eso habla de los de adentro y habla de los de afuera. Por lo tanto, es así como se aplica las legítimas deducciones en cuanto a la escritura y en cuanto a lo que es la iglesia local. Otro ejemplo más, que no lo voy a citar ahora, pero es por ejemplo, cuando la Biblia dice aquellos ancianos que gobiernan bien. La pregunta es, ¿sobre quién gobiernan los ancianos? ¿Sobre todos los que vienen a la iglesia? ¿Sobre todos los que vienen un día a la iglesia y el anciano tiene la autoridad de gobernar sobre esa vida o darle instrucciones? Claramente la deducción es que tiene que haber un cuerpo
conocido de creyentes. Hay un sometimiento entre el que gobierna y aquellos que se dejan gobernar, ¿cierto? Aquellos que entregan la llave para que el gobierno de la iglesia pueda ejercitarla de manera correcta. ¿Se entiende? Un otro principio más. Y esto debe ser limitado de alguna forma. ¿Por qué? Porque hay mandamientos, por ejemplo, que la Biblia nos dice que debiésemos saludarnos con un ósculo santo, por ejemplo, con un beso, ¿cierto? Literalmente. Hay otro mandamiento que dice que las mujeres deberían usar velo en la iglesia, o hay otro mandamiento donde el Señor instituye el lavamiento de pies, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podremos limitar si esos mandamientos nosotros los debemos seguir en el día de hoy? Bueno, hay una regla bíblica también para entender si esos mandamientos son vinculantes para hoy o prescriptivos, ¿cierto? De una forma en que podemos hacerla, o hay que creer o entender que hay formas hoy día que reemplazan aquel principio que ese mandamiento trataba de explicar. No voy a entrar mucho en este detalle porque es una, podríamos decir, es un desafío a veces interpretar algunos mandamientos y que discernir si es que es algo que la iglesia primitiva lo hacía tratando de mostrar una actitud, por ejemplo, un ósculo santo, sabemos que era un saludo de afecto, ¿cierto? ¿Lo podemos hacer de otra forma en el día de hoy? Por supuesto. Hoy día nos saludamos, nos abrazamos, nos preguntamos cómo estamos. Es otra forma de expresar el mismo principio. Por lo tanto, a veces eso se transforma en un desafío de interpretación, pero quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, solo para resumir, la suficiencia de las Escrituras es el paraguas que rodea toda la interpretación en cuanto a lo que nosotros debemos hacer como iglesia local. Esa suficiencia de las Escrituras se lleva a cabo buscando mandamientos directos en la palabra, patrones o ejemplos que la iglesia neotestamentaria nos dejó para seguir. Podemos hacer legítimas deducciones de lo que la Biblia nos muestra, pero esto tiene que estar sujeto a evaluación si es que son o no cosas que son vinculantes para nosotros en el día de hoy o prescriptivas. ¿Por qué quiero que se entienda esto? ¿Por qué quiero dejar esto en claro? Porque de aquí en adelante, cuando yo empiece a argumentar lo que es la iglesia bíblica, todas estas cosas se van a entrelazar. Yo no voy a decir este es un mandamiento directo, una legítima deducción. Ustedes van a ver que se entrelazan a veces. La argumentación de por qué hacemos algo va a ser un mandamiento directo, a veces es una legítima interpretación, a veces va a ser una deducción, ¿cierto? Todo lo que de aquí en adelante se va a ver va a estar argumentado bajo esas perspectivas. Por eso es que creo que era necesario poder argumentarlo. Ahora, vamos a lo que es una iglesia bíblica. Entonces, hermano Ananías, ¿le puedo pedir un poquito de agua? Por favor, porque este vaso me parece que era del... Vamos entonces a ver lo que es una iglesia bíblica. Como ya los hermanos que han estado más tiempo en la iglesia han participado seguramente de algunos de los discipulados que hemos dado, comenzamos argumentando que la iglesia, la palabra griega iglesia, se usa más de 15 veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra eclesía y aparece significando lo que es un grupo de personas o como se traduce en algunos significados, los llamados afuera, los llamados del mundo para venir al otro reino, ¿cierto? Al reino de Cristo. Y en general se refiere a una reunión o un grupo de personas. Por tanto, se traduce en muchas veces como asamblea o congregación. Es un grupo de personas que ha sido llamados a congregarse juntos. La palabra eclesía o asamblea se usa de dos maneras y es necesario empezar por ahí. Se usa de dos maneras. La primera acepción de la palabra eclesía se refiere
a la iglesia, a lo que es llamada la iglesia universal. Efesios, en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 25, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué quiere decir iglesia universal? La iglesia universal se refiere a todos los creyentes en toda la historia, pasado, presente y futuro. Todos aquellos que han sido llamados, que son llamados ahora actualmente y los que serán llamados en el futuro, se le llama la iglesia universal. Y ese es una acepción. Por ejemplo, en lo que estamos viendo aquí nos dice que Cristo amó a su iglesia. Amó a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por quién se entregó Cristo? ¿Por una iglesia local? No, ¿cierto? Por un grupo de elegidos, que son aquellos que creen en Cristo, que se arrepienten, que son llamados, pero en toda la historia, es decir, desde antes, ahora y en el futuro. Debemos recordar ahí un paréntesis, que los creyentes del futuro también creían en Cristo, en el Mesías, pero lo veían los del pasado. Los del pasado veían a Cristo o por fe participaban de la obra de Cristo, pues miraban al Mesías del futuro. Y nosotros, en el futuro, vemos a Cristo en un hecho histórico, en su obra en el pasado. Pero todos los que serán salvos, todos los que han sido salvos, serán salvos a través de la fe en Cristo. Ese es el primer significado, primera acepción de la palabra eclesía. En segundo lugar, la palabra eclesía es referido a lo que nosotros llamamos, o lo que se ha llamado a través de la historia, la iglesia local. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, de la congregación, de esa congregación local que estaba en Efeso. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, también utiliza la palabra eclesía en su significado particular, una iglesia, la iglesia de Corinto. En Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 11, cuando hablas de las iglesias, ¿cierto?, de Esmirna, de Antioquía y todas las iglesias a las cuales Cristo les escribe. Y la mayoría de las veces se refiere a este uso particular de iglesia local. Más de 90 veces se refiere en este sentido. Por lo tanto, eso es claro tenerlo, porque a veces cuando uno está leyendo las Escrituras tiene que distinguir si se está refiriendo a una iglesia local o se está refiriendo a algo más general, que es la iglesia, o lo llamado la iglesia universal. La iglesia universal en un sentido es invisible. Me imagino que ustedes han podido escuchar o leer algún término como este. La iglesia, a veces se le llama la iglesia universal invisible. ¿Por qué es invisible la iglesia universal? Porque en un sentido, en un aspecto, la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes no se puede ver. Nosotros no podemos ver a ciencia cierta si es que el Espíritu Santo ha hecho una obra en cada uno de los que son parte de la iglesia, ¿cierto? Por eso se le llama invisible. Aun cuando podemos distinguir nosotros hasta cierto punto las evidencias de una fe creíble, no sabemos exactamente quiénes o cuántos están en la iglesia invisible. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que Dios ha despertado, que están buscando, hay otros que el Señor ha salvado, pero exactamente nosotros no podemos ver la obra del Espíritu Santo, simplemente podemos discernir por ciertas evidencias. Entonces, en este aspecto es donde aparece la iglesia local. La iglesia universal se manifiesta. La iglesia universal que nosotros no conocemos, no sabemos exactamente quiénes son, se manifiesta en el tiempo, en el espacio y en la vida de las personas en iglesias locales, visibles. No sé si se entiende, hermanos, el concepto
de que la Iglesia universal es invisible, es espiritual, porque no podemos ver la obra sobrenatural del Espíritu Santo en los corazones, pero sí hay una manifestación visible de esa iglesia que el Señor ha rescatado en iglesias locales, iglesias visibles en el mundo. El término iglesia local que nosotros utilizamos se refiere o se utiliza debido a que la palabra localidad nos hace entender que es una iglesia particular de alguna zona geográfica. Iglesia local se refiere a una iglesia que está establecida en un lugar determinado, que tiene una ubicación física. Por eso se utiliza el término iglesia local para referirse a todas las iglesias visibles que están en determinados lugares. Permítame darle una definición. Ahora que ya hemos entendido un poco estos conceptos, permita darle una definición ahora de iglesia local, que va a ser la que probablemente vamos a utilizar de aquí en adelante y de la cual podemos ir avanzando y conociendo mucho más. Una iglesia local es una congregación de creyentes en Cristo, bautizados en base a una profesión de fe creíble, que se asocian voluntariamente bajo un pacto especial para el mantenimiento de la adoración, la doctrina, el evangelismo, las ordenanzas y la disciplina del evangelio. Sé que es un poco larga, tiene muchos conceptos, pero creo que dentro de las que he buscado es la que mejor pueda definir lo que es una iglesia local. La voy a repetir nuevamente. Una iglesia local es una congregación de creyentes en Cristo, bautizados en base a una profesión de fe creíble, que se asocian voluntariamente bajo un pacto especial para el mantenimiento de la adoración, la doctrina, el evangelismo, las ordenanzas y la disciplina del evangelio. Quiero que me acompañe a un pasaje que es muy clásico cuando uno está enseñando acerca de lo que es la iglesia local. Y ese se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos 40, no voy a leer todo el pasaje, pero voy a leer el versículo 40. Voy a leer el versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 46 más adelante nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este pasaje se encuentra justo después de la predicación del apóstol Pedro, posterior al Pentecostés, a la gran bendición. El Señor nos muestra que se predicó el Evangelio a toda criatura como debía ser, y eso produjo una respuesta en los corazones, y la Biblia nos dice que a partir de entender el Evangelio se bautizaban y eran añadidos a la iglesia local o a aquel grupo conocido de creyentes, y posterior a su conversión y a su bautismo eran entonces enseñados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Usted ve un patrón, ve una forma, un diseño divino de cómo se formaban las iglesias locales o cómo personas que habían creído eran añadidas a la iglesia. Entonces, dentro de esta definición podemos subrayar que las iglesias locales están formadas por creyentes que han sido bautizados, que se asocian voluntariamente bajo un pacto especial de compañerismo. Ese pacto tiene también el concepto de gobierno, pues nos sometemos voluntariamente al gobierno de una iglesia local, y también engloba el concepto de membresía, somos parte de una iglesia local, a eso se refiere con un pacto especial. Y ese pacto está hecho para mantener o para llevar adelante lo que es la adoración, la doctrina, las ordenanzas, el evangelismo y la disciplina. La Escritura también
relaciona cómo se llevaba o nos enseña cómo se llevaba adelante la vida de los creyentes en relación a las iglesias. La Biblia nos enseña que los creyentes debían adorar con otros creyentes en la iglesia local. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Hechos en el capítulo 2, en el versículo 46 que leíamos también, nos decía que perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, eso era la cena del Señor, en las oraciones. Entonces la Escritura es enfática en señalar que los creyentes deben adorar juntos con otros creyentes, es lo que es llamado también la adoración corporativa. Dios nos ha dejado un patrón, y aquí volvemos a los principios que enumerábamos al inicio. El patrón bíblico es que los creyentes se reúnan juntos a adorar, a orar, a cantar himnos espirituales y hacer todas aquellas ordenanzas que el Señor nos ha prescrito en su palabra. También las Escrituras nos muestran que la iglesia es el lugar donde los creyentes son supervisados y son cuidados, en el sentido de que sus almas son protegidas y amonestadas. Si usted me acompaña al libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7, nos dice, Hebreos capítulo 13, versículo 7, nos dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el versículo 17 del mismo capítulo dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La iglesia local, hermanos, entonces es el lugar que Dios ha diseñado para que nuestras almas sean cuidadas y supervisadas. Por eso, hermanos, cuando partí, les decía que la iglesia local es única, en el sentido de que no hay reemplazo para la iglesia local, pues no hay otra organización que pueda cuidar de nuestras almas, tal como las Escrituras nos muestran. No hay otra forma de adorar que no sea como la que Dios ha estipulado en su palabra, con creyentes que juntos buscan al Señor en adoración corporativa. La Escritura también nos muestra que la iglesia es el lugar donde los creyentes recibirán enseñanza, capacitación y corrección. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo acerca de lo que él debía hacer. En el mismo libro de 2 de Timoteo, pero en el capítulo 3, versículo 16, nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A veces uno como que salta el capítulo, pero esto está dado dentro del contexto de una iglesia local. Mire, el capítulo 4, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda palabra, paciencia y doctrina. ¿Dónde se debía llevar esto a cabo? Una legítima deducción. ¿Dónde Timoteo debía predicar la sana doctrina? ¿Dónde debía redarguir? ¿Dónde debía corregir? En la iglesia local, los que estaban bajo su cargo y supervisión. También las Escrituras nos enseñan que los medios de gracia, es decir, aquellas cosas que el Señor ha dejado para nuestro crecimiento espiritual,
están en la iglesia local, la comunión, la coinonía unos con otros. ¿Dónde se encuentra? En una iglesia local reunida. Escuchar la palabra de Dios predicada, ¿dónde se encuentra? En la iglesia local. El bautismo, la cena del Señor, todo lo que Dios ha provisto, esos medios para que nosotros crezcamos en santidad, ¿dónde se deben proveer? ¿Dónde en términos espirituales se prepara la mesa para que todos esos medios sirvan para nuestra santificación? Es en la iglesia local. Primera de Corintios, en el capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Dónde se lleva a cabo todas estas actividades? El Señor Jesucristo sabía que el plan eran iglesias locales de creyentes que se reunían a compartir la cena del Señor. Ahora, hermanos, esto es lo que podríamos decir la parte teórica, ¿cierto?, de lo que es la iglesia local. Podemos, a través de legítimas deducciones, llegar a estas conclusiones. Podemos llegar a través de mandamientos directos a deducir lo que el Señor quiere de nosotros, pero esto también tiene algunas implicancias. Tiene implicancias en la vida de aquellos que somos parte de una iglesia local. Hay algunos que, o usted quizás lo ha escuchado, hay algunos que piensan que la iglesia es el edificio. Cuando usted va a la iglesia, se piensa que la iglesia es el edificio o es el lugar donde se reúnen las personas. Y esto, lamentablemente, aunque la gente diga no es el edificio, pero usted puede ver que sí es el edificio cuando lo que se busca que se vea más grande, o que en lo que se busca crecer y mejor cada vez más, es en lo externo, es en la apariencia externa. Debemos recordar que la iglesia no es el edificio lo que podamos tener. Ciertamente nosotros entendemos que hemos crecido y necesitamos un templo un poco más grande, ¿cierto? Pero sabemos que la esencia de lo que es la iglesia local no está en ese lugar. Es un medio para poder recibir más visitas, para poder predicar más el Evangelio, pero no lo buscamos como un fin en sí mismo. Y créanme, hermanos, que hoy día sí se busca eso como un fin en sí mismo. Iglesias cada vez más grandes, iglesias que muestren, entre comillas, la gran obra que Dios está haciendo a través de las grandes ofrendas, ¿cierto?, que son a veces simplemente manipuladas, o entregarle a la gente lo que ellos quieren para que puedan dar a la iglesia. Ese no es el foco de las iglesias locales. Son una necesidad cuando van creciendo, pero no es el foco. La iglesia local es un lugar donde se reúnen creyentes a adorar al Dios vivo. Una reacción contraria a esto es que se ha enfatizado que lo que realmente demuestra una iglesia local, o lo que es una iglesia, son las personas. No sé, me imagino que usted ha escuchado que la iglesia no es el edificio, son las personas, ¿cierto? Bueno, eso es hasta cierto punto verdad, porque las iglesias están compuestas por creyentes, eso es lo que hemos visto y está dentro de la definición de lo que hemos hablado. Sin embargo, a muchas veces tener este punto de vista, o esta mitad de verdad, se tiende a minimizar la importancia de una iglesia debidamente constituida y afirmar que es suficientemente bueno ya reunirse casualmente con otros creyentes en alguna actividad paraeclesiástica, o algún grupo que quiera juntarse en cualquier parte por algún motivo a realizar alguna actividad. Se dice: aquí hay una iglesia porque hay gente que son creyentes. No necesariamente es así.
Las iglesias locales deben estar debidamente constituidas y seguir aquellos parámetros bíblicos. La iglesia local es o siempre estuvo en la mente de nuestro Señor. Desde el Antiguo Testamento hasta el cumplimiento en el Nuevo Testamento nos muestra que el Señor quería que que creyentes vinieran de toda tribu, lengua o nación, y que sus hijos, su pueblo, adorara en varias iglesias locales para proclamar la palabra de Dios. Si usted me acompaña a Isaías, en el capítulo 2, Isaías capítulo 2, versículo 3, dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Más adelante en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 56, versículos 6 y 7, nos dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En un sentido espiritual, entonces, el Señor tenía pensado ya que gente de toda tribu, lengua y nación vendría a adorarle, y eso se cumple. Así lo entendieron los apóstoles en la iglesia neotestamentaria. El Señor Jesucristo también anticipó en su ministerio en la tierra lo que sería la iglesia. El famoso pasaje de Mateo capítulo 18, donde el Señor nos habla acerca de la disciplina, de cómo resolver problemas dentro de la iglesia, es un anticipo de lo que sería más adelante la organización de la iglesia local, su disciplina y el cómo resolver los conflictos que hay, ¿cierto?, dentro de la misma. El último tribunal de apelación en los casos disciplinarios en la iglesia, nos dice nuestro Señor Jesucristo, el disciplinario sería la iglesia, que en ese momento consistía simplemente en los apóstoles. Y los apóstoles representaban esas futuras iglesias locales que se formarían más adelante. Los apóstoles también comprendieron que la gran comisión involucraba la plantación de iglesias locales. Ellos no disociaron la formación de la iglesia con la plantación de iglesias locales. Apocalipsis en el capítulo 1 hasta el 3 nos dice que la visión de los candelabros confirma que Dios les habla a iglesias locales y éstas continuarían hasta que Cristo regrese. Y aquí algo, hermanos, interesante. Si usted me acompaña a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nuevamente, como lo hemos leído, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la columna baluarte de la verdad? ¿Es alguna iglesia o denominación? Iglesia en el sentido nacional, alguna iglesia, alguna denominación, alguna organización paraeclesiástica, algún pastor conocido. No. La Biblia nos dice que columna y baluarte de la verdad son las iglesias locales. Son ellas las que son el pilar que sostiene el Evangelio para que su luz brille en el mundo. Es la base sobre la que se edifica la fe de los creyentes. Es lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Que el Señor añada entonces bendición a este tema que hemos comenzado. Más adelante comenzaremos a
ver algunas de las características de las iglesias bíblicas locales, obviamente con nuestros énfasis como Iglesia Bautista Reformada. Veremos la doctrina, la disciplina, la membresía, las ordenanzas y así sucesivamente, en características que son importantes para que como iglesia local podamos tener un firme fundamento y claridad de los propósitos divinos. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias Señor le damos porque hemos podido llevar adelante este culto. Gracias por poder entender una vez más y repasar o comprender de manera más clara lo que es la iglesia local, cómo usted ama su iglesia, cómo usted la ha formado, cómo nos ha dejado con luz para poder caminar. Permítanos llegar a este entendimiento, permítanos saber, Señor, la bendición que tenemos como iglesia local de ser una congregación que pueda llevar adelante los propósitos bíblicos y acercarnos, Señor, con humildad. Sabemos que no hay iglesia perfecta en la tierra, sabemos que eso es imposible, pues somos seres humanos, pecadores, limitados, pero también entendemos el deber que usted nos ha entregado de acercarnos lo más posible que sea al modelo bíblico que usted ha enseñado. Ayúdenos, Señor, a crecer en santidad. Ayúdenos a crecer en conocimiento de la verdad para aplicarlo a nuestras vidas, a nuestra iglesia. Permita que el entender estas doctrinas, Señor, sea de bendición para nuestras almas. También le ruego por uno de mis hermanos, usted pueda hacerle llegar a cada uno a sus hogares con bien, podamos disfrutar también en el camino de lo que usted nos ha enseñado. Gracias por este culto, Señor. Despídanos en paz, se lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.